Muy buenas noches. Vamos a ingresar a la séptima semana y en la unidad de técnicas e instrumentos de recolección de datos tenemos la clase del día de hoy que habla sobre las técnicas de recolección de datos tanto en investigación cuantitativa como en la investigación cualitativa. Para eso vamos a ingresar a nuestra aula virtual. Vamos a compartir nuestra aula virtual donde en la sección En la sección de clases tenemos diferentes videos. Aquí tenemos los videos de la clase número 7, recolección de datos. Pero también vamos a hablar sobre tenemos aquí en información de interés, tenemos los recursos o diapositivas o PPTs referente a la clase número 7. En esta vez vamos a hablar sobre las técnicas de recolección tanto de datos en investigación cuantitativa, como encuestas, cuestionarios y pruebas estandarizadas. También vamos a ver un poco de requisitos de validez y confiabilidad, como también las técnicas de recolección de datos de investigación cuantitativa y cualitativa en diferentes casos. Bien, entonces ingresamos. Técnicas de recolección de datos. El objetivo de esta clase es conocer las técnicas de recolección de datos en una investigación cuantitativa, donde implica no solo describir los métodos utilizados, sino también la contextualizarlos dentro del rigor científico que exige esta metodología de investigación. Tenemos recolección de datos que pueden ser fuentes de información, métodos de recolección de datos, pasos para la recolección de datos, definir objetivos, seleccionar población y muestra, diseño aplicativo de técnicas, recolectar información. Tenemos dentro de las fuentes de información fuentes primarias, fuentes secundarias. En los métodos de recolección de datos se dan de manera de método deductivo, inductivo, hipotético deductivo. Pero lo importante es que al investigar la recolección, al investigar es importante la recolección de datos. Esto es fundamental. Para eso nosotros también conocemos los métodos, los medios y los instrumentos con los que vamos a recolectar estos datos. Hay principales técnicas, los métodos, las técnicas y esas técnicas tienen sus instrumentos, ¿no? Tenemos la observación, tenemos la encuesta, la entrevista, que lo vamos a ver más adelante. En la técnica de recolección de datos de investigación, de la investigación cuantitativa, se caracteriza por el uso de herramientas estandarizadas para recolectar y analizar datos numéricos, ya que la investigación es de enfoque cualitativo, con el fin de identificar patrones, establecer relaciones entre variables y generalizar resultados a una población más amplia. Esto lo cita Fernández y Batista, ¿no? Después tenemos los medios. ¿A qué se refiere a los medios? También hemos puesto en el aula virtual un video donde te diferencia medios, métodos, técnicas e instrumentos, que ya también se vio en la otra clase, ¿no? En la clase número 6, pero también hay que seguir recordando. Los medios se refieren al conjunto de elementos que permiten percibir datos del hecho o fenómeno estudiado, es decir, principalmente los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Ahora, después del medio o del método, tenemos los instrumentos. Los instrumentos son los objetos que sirven de apoyo a los medios de recolección, ya sea un cuaderno de notas, una grabadora,
tal vez una cámara fotográfica o que registra video, entre otros. Ahora, hay diferentes tipos de instrumentos, pero los principales se utilizan en recopilación de datos de manera cuantitativa, de enfoque cuantitativo, vendrían a ser los cuestionarios, el blog de notas, las hojas de encuestas, la lista de cotejo, etcétera. Ahora, la técnica, que es una técnica, de acuerdo a Fernández, la técnica se diferencia según el diseño y el tipo de investigación que ya lo habíamos aprendido, tal como se indica a continuación, ¿no? Ahora, todo instrumento que es usado en la recolección de datos en una investigación científica debe poseer tres requisitos para que este instrumento sea válido también, ¿no? Tiene que botar una confiabilidad, tiene que tener validez y tiene que tener también objetividad. Si en alguna de las tres condiciones, o si falta una, el instrumento no será útil, los resultados no serán legítimos y la investigación deberá ser rechazada. Ahora en investigación uno estamos conociendo los métodos, las técnicas, los instrumentos, así como también los tipos de investigación, los tipos de diseño, según su finalidad, por análisis de datos, por temporalidad, etcétera. Y más adelante van a aprender a elaborar estos instrumentos según la técnica que va a utilizar su tipo de investigación con el diseño que también ustedes están proponiendo dentro de la metodología. De las fuentes primarias tenemos una observación directa, experimentos, encuestas, focus group, entrevistas, cuestionario, test, fotografía, etcétera. En las fuentes secundarias, donde podemos recabar esta información o recolectar datos, puede estar dentro de los libros, revistas, artículos, actas, cartas, películas, periódicos, etcétera, datos estadísticos, censos, expedientes. ¿Qué contempla el plan de recolección de datos? La recolección de datos es equivalente a medir. Es lo primero que tenemos que saber. Claro, sabemos que tenemos métodos, que tenemos también técnicas e instrumentos, pero ¿qué contempla el plan de recolectar datos? Entonces, ¿qué yo tengo que medir? ¿Qué voy a medir? Estamos en un trabajo de investigación con enfoque cuantitativo. Las fluctuaciones de las variables contenidas en las hipótesis o preguntas de investigación. También nos va a definir cómo se mide. Se registran los valores visibles que presentan a las variables, valores que han sido previamente vinculados con ítems numéricos, porque estamos hablando de una investigación con enfoque cuantitativo. Ahora, ¿con qué se mide? Con el instrumento de medición disponible como cuestionarios, escala de Likert, actitudes, pruebas estandarizadas, observación, análisis de contenidos, etc. ¿Y cómo voy a aplicar este instrumento? Puede ser autoaplicado a través de entrevistas o de observación, ¿no? ¿Y cómo se preparan los datos para analizarlos? Las respuestas obtenidas previamente codificadas se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis estadístico, porque estamos trabajando el plan de recolección de datos en una investigación cuantitativa. La técnica de recolección de datos más utilizada en el enfoque cuantitativo son las encuestas. ¿Ya? Esta técnica una encuesta es una técnica estructurada que permite obtener información directa de un grupo de personas mediante preguntas cerradas, aplicadas de forma presencial, puede ser virtual o en línea, o por correo, por teléfono, etcétera. Su objetivo mayormente es recopilar datos sobre opiniones, comportamientos o características de una población específica de la muestra que estamos estudiando. Las ventajas es que permite recolectar grandes volúmenes de datos en poco tiempo, son fácilmente codificables y analizables estadísticamente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una investigación que va a utilizar a través de su diseño y a través del método y las técnicas de recolección la encuesta. Es la técnica de la encuesta, ¿no? Dice encuesta nacional de salud que incluye preguntas sobre hábitos alimenticios, actividad física y consumo de medicamentos. Entonces, vendría a ser una técnica y nuestro instrumento, ¿no? El cuestionario. Referencia.
Bien, pasamos al siguiente. Tenemos los cuestionarios. El cuestionario es un instrumento que se utiliza dentro de la técnica de la encuesta. El cuestionario es el instrumento que se utiliza dentro de la técnica de la encuesta. Ya ves que también tenemos que definir método, técnica y instrumento. Contiene un conjunto de preguntas estandarizadas que los participantes responden por sí mismos. Puede ser administrado o aplicado por un investigador. Tenemos tipos de preguntas también en este cuestionario, ¿no? Cerradas, de opción múltiple, escala Likert, verdadero o falso, semiabiertas, que permiten una opción adicional de respuesta, y las preguntas abiertas, que son menos comunes que presentan una investigación cuantitativa. Un ratito. ¿Qué pasó? Ok. Un ratito. Vamos a volver a presentar. Bien. Entonces estábamos hablando sobre los instrumentos, las técnicas de la encuesta. También tenemos las pruebas estandarizadas. Estas pruebas son instrumentos previamente de validación y de diseño y diseñadas para variables específicas, inteligencia, habilidades, rendimiento académico, etcétera. Se caracterizan por seguir procedimientos uniformes de aplicación y calificación. Tenemos en ejemplo, ¿no? Pruebas psicométricas, tenemos exámenes estandarizados, y la ventaja es que te da una alta precisión y posibilidad de comparación entre grupos, resultados confiables cuando se aplican adecuadamente, ¿no? Ahora, lo importante que son los requisitos de validez y confiabilidad. Eh, la validez se refiere al grado de que un instrumento realmente mide lo que pretende medir, y existen varios tipos también. Tenemos la validez de contenido, que cubre adecuadamente todos los aspectos del constructo. La validez de criterio, si se relaciona con una medida externa, por ejemplo, rendimiento académico versus calificaciones. La validez de constructo, si representa adecuadamente el concepto teórico. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un test de matemáticas con validez de contenido debe incluir todos los temas del programa de estudios, no solo de un área de las matemáticas. Ahora, la confiabilidad. La confiabilidad indica el grado de que un instrumento produce resultados consistentes y estables en el tiempo. Eso lo dice Cohen, Manion y Morrison en el 2007. Que esta confiabilidad se evalúa mediante o se consigue mediante la consistencia externa. Si los ítems de instrumentos miden lo mismo, para eso también tenemos que trabajar con diferentes procedimientos, ¿no? Acá tenemos usualmente con el alfa de Cronbach. También está la estabilidad temporal mediante el test, el pretest y la equivalencia, si dos formas paralelas de instrumento producen resultados similares, ¿no? Un instrumento puede ser confiable pero no válido, también puede pasar. Por ejemplo, un test de ortografía puede ser confiable pero no válido para medir comprensión lectora. Bien, ahora pasamos al siguiente trabajo, también relacionado a las técnicas de recolección, pero en diferentes casos, tanto de cuantitativa como cualitativa. Bien, acá tenemos los casos donde voy a utilizar estas técnicas de recolección de datos, tanto en la investigación cuantitativa. Después vamos a ver la cualitativa. Objetivo: reflexionar sobre casos de investigación reales o simulados asociados con los principales tipos de recolección de datos en investigaciones cuantitativas, donde se utilizan las diferentes técnicas como también los diferentes instrumentos, encuestas, cuestionarios y pruebas estandarizadas, etc. Primer caso:
Título del estudio, de la investigación. Impacto del teletrabajo en la productividad laboral durante la pandemia en Lima Metropolitana. Entonces, yo veo que es una investigación de enfoque cuantitativo. ¿Qué instrumento voy a trabajar? Previamente ya he hablado sobre el diseño, ¿no? Impacto del teletrabajo en la productividad laboral durante la pandemia en Lima Metropolitana. Voy a medir, ¿no? Formulario con preguntas cerradas. Ese sería mi instrumento. ¿Ya? O horas trabajadas, nivel de concentración, uso de herramientas tecnológicas, percepción del rendimiento, y la distribución sería por correo electrónico en Google Form. Entonces estoy entregando un formulario, un tipo de cuestionario. ¿Qué busco en mi objetivo? Medir el impacto del teletrabajo en la percepción de productividad de los trabajadores administrativos. Por eso que también es una investigación cuantitativa. La técnica que estoy utilizando es una encuesta estructurada que la voy a aplicar a 500 trabajadores y por eso mi instrumento es un formulario con preguntas cerradas. Ahora tengo requisitos metodológicos porque recuerda que mi instrumento tiene que presentar validez, confiabilidad. Entonces, la validez del contexto revisado por 3 expertos en psicología organizacional, porque está hablando sobre el trabajo de administrativos, confiabilidad, consistencia interna medida con alfa de Cronbach, y el tipo de datos que son cuantitativos, escalas ordinales y análisis estadístico correlacional, ¿no? Caso número 2. Título de estudio. Nivel de satisfacción estudiantil en la educación virtual en universidades públicas. Mi objetivo. Si voy a utilizar cuestionario, que es mi instrumento, mi técnica, yo necesito, mi objetivo es evaluar. Recuerda, tengo que medir porque es cuantitativo, evaluar la satisfacción de los estudiantes universitarios frente al uso de plataformas virtuales. Pues la técnica es un cuestionario autoadministrado. El instrumento también es una escala de Likert organizado en dimensiones. Acceso a recursos digitales, interacción con docentes, evaluación del aprendizaje, apoyo institucional. Esta aplicación, ¿cómo lo voy a hacer? A través de la plataforma Moodle, distribuido por el correo institucional. Requisitos también sobre validez del constructo, la confiabilidad y el tipo de datos. Tercer caso, ahora la técnica y los instrumentos que voy a utilizar van a ser para una prueba estandarizada. Mi título de estudio o de investigación es la relación entre el rendimiento académico y el coeficiente intelectual en alumnos de secundaria. Previamente voy a determinar esta relación. Es una investigación correlacional de enfoque cuantitativo. Objetivo, determinar la relación entre el coeficiente intelectual y el promedio académico anual. La técnica es una aplicación de prueba estandarizada del coeficiente intelectual más el registro de calificaciones. Para eso voy a utilizar un instrumento que tenga que ver con las pruebas estandarizadas. Es venir a ser un test de inteligencia, una prueba psicométrica validada internacionalmente. También lo que me va a apoyar son los registros escolares oficiales del último semestre. Esta aplicación se prueba individual administrada por psicólogos escolares a 120 estudiantes. Y los requisitos metodológicos, tanto la validez del criterio, la confiabilidad y el tipo de datos que tiene que ir. Tenemos acá un pequeño resumen. En el caso de teletrabajo, la técnica es una encuesta y el instrumento es un cuestionario, preguntas cerradas tipo escala de Likert. Los datos son ordinales y acá te ve el requisito aplicado, ¿no? El validez de contenido. En el caso de la satisfacción educativa, tenemos la técnica que es un cuestionario. Su instrumento es la escala de Likert. Y los datos son ordinales y en los requisitos aplicados trabajamos el análisis factorial. En el coeficiente intelectual y el rendimiento se trabaja en la técnica una prueba estandarizada. El instrumento es un test de coeficiente intelectual, los datos son continuos y la validez de criterio y el test y pretest. Entonces vamos a
a observar nuestro video previamente aquí sobre las técnicas e instrumentos de investigación y quiero que me hagan un resumen de ambos videos. Y acá la triangulación de datos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.